Bienvenidos una vez más a este espacio que construimos juntos, a esta comunidad que tanto me nutre. Hoy venimos cargados, no solo de energía, sino de una confesión que me ha dejado pensando muchísimo, una reflexión profunda que honestamente, creo que muchos de ustedes, en algún momento de sus vidas, han sentido o están sintiendo ahora mismo. Vamos a sumergirnos en un tema que, a pesar de parecer tan cotidiano, me ha resonado de una manera muy profunda últimamente, el constante pensar en el futuro. Sí, han escuchado bien, y aunque suene a un giro inesperado, a una revelación personal que quiero compartir con total transparencia, quiero dejar de pensar en el futuro de una manera que me limite y me robe el presente. Antes de empezar a desgranar esto, de abrir esta caja de Pandora personal y explorarla con ustedes, les invito de corazón, si todavía no lo han hecho, a que se suscriban a este canal. Denle a ese botón rojo o activen la campanita, y formen parte de esta conversación que espero, nos enriquece a todos. Porque este espacio es precisamente eso, un lugar para compartir, para reflexionar, para crecer juntos. Vivimos en una sociedad, y esto es algo que he notado con cada vez mayor intensidad, que de alguna manera, nos ha enseñado a mirar siempre hacia adelante. Desde pequeños nos bombardean con mensajes que en sí mismos, tienen una intención positiva, pero que llevados al extremo, pueden convertirse en una fuente de ansiedad. Nos dicen, estudia para tener un buen futuro, ahorra para tu futuro, planifica tu jubilación. Y no me malinterpreten, la planificación es importante, claro que sí. Tener una visión, trazar un camino, es fundamental para poder alcanzar nuestros objetivos y para sentirnos seguros. Pero, ¿qué pasa cuando esa planificación, esa visión a futuro, se convierte en una obsesión? Cuando ese futuro hipotético, ese escenario que construimos en nuestra mente, nos roba la posibilidad de disfrutar del presente? Esa, amigos míos, es la espinita que llevo clavada últimamente, el motor de esta reflexión que hoy quiero compartirles. El otro día, en una de esas conversaciones íntimas y honestas que a veces se tienen, cuando las barreras caen y la vulnerabilidad aflora, me sorprendí a mí mismo diciendo en voz alta, casi como un susurro de autodescubrimiento, de verdad, necesito dejar de pensar tanto en el futuro. Y al decirlo sentí un peso que se desvanecía de mis hombros, una claridad cristalina que me invadió, como si una niebla densa se disipara. Fue un momento de lucidez, de reconocimiento de una trampa en la que sin darme cuenta, estaba cayendo. Imaginen esto por un momento y creo que muchos se verán reflejados, están disfrutando de un atardecer espectacular, de esos que te dejan sin aliento. El aire es perfecto, la compañía es la adecuada, la conversación fluye de manera natural, y de repente, en medio de esa belleza efímera, su mente se escapa. Empieza a maquinar, a tejer escenarios hipotéticos que nos alejan de la experiencia presente. De repente la mente se dispara, ¿y si mañana llueve y no puedo ir a la playa que tanto anhelaba? ¿Tendré suficiente dinero para ese viaje el año que viene que estoy planeando? ¿Qué pasará si ese proyecto en el que tanto he invertido no sale como espero? Y zas, en un instante el atardecer ya pasó. Ese momento presente cargado de belleza y de potencial, se diluyó en un mar de preocupaciones sobre lo que aún no ha llegado, sobre lo que podría pasar, y lo que es peor, sobre cosas que quizás nunca lleguen a suceder. Es una trampa, ¿verdad? Una trampa muy bien disimulada, porque en el fondo pensamos que es ser responsables, que es ser precavidos. Pero cuando esa precaución, esa planificación excesiva, nos impide vivir, nos impide ser felices aquí y ahora, algo, créanme, no está funcionando bien. He estado reflexionando mucho, desgranando las razones que nos llevan a este estado de ansiedad anticipatoria, a esta obsesión por el futuro. Una de ellas, sin duda, es el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a no estar preparados para lo que pueda venir, el miedo a equivocarnos, a fracasar. Y ese miedo nos impulsa, casi de forma irracional, a tratar de controlar cada variable, a predecir cada posible escenario, a construir un mapa detallado de un territorio que aún no ha sido explorado. Es una tarea imposible, agotadora y francamente inútil. Y lo más irónico de todo es que al intentar controlar tanto el futuro, al aferrarnos con uñas y dientes a un plan preconcebido, a menudo nos volvemos menos adaptables a lo inesperado. La vida, amigos míos, es cambio, es sorpresa, es adaptación constante. Si estamos tan aferrados a un guión escrito de antemano, cualquier desvío, cualquier imprevisto, por pequeño que sea, nos puede generar una ansiedad tremenda, una sensación de descontrol. Otra razón que creo que influye poderosamente es la omnipresente influencia de la cultura de la productividad y el éxito constante. Nos bombardean a día.
Río con mensajes del logra más, sé el mejor, alcanza tus metas, optimiza tu tiempo. Y aunque tener metas es saludable, es un motor para el crecimiento personal, cuando la única medida de nuestro valor, de nuestra propia valía, reside exclusivamente en la consecución de objetivos futuros, dejamos de apreciar el camino, el aprendizaje, el crecimiento orgánico que ocurre en el día a día. Es como si dijéramos inconscientemente, solo seré feliz cuando consiga X cosa. ¿Y cuando la consigues, qué pasa? Pues la mayoría de las veces, que ya estás pensando en la siguiente X. Es una carrera sin fin, una búsqueda insaciable que nos aleja de la satisfacción genuina, de la plenitud que reside en el presente. Entonces, ¿cómo se sale de esta espiral? ¿Cómo rompemos este ciclo que nos atrapa? Mi confidencia, mi deseo más profundo, es precisamente ese. Quiero dejar de pensar en el futuro de una manera que me paralice, que me impida disfrutar del presente, que me robe la alegría de este instante. Y he empezado a aplicar algunas estrategias que modestamente están funcionando. No son remedios milagrosos, lo aclaro, pero son pasos concretos que con constancia y paciencia están marcando la diferencia. Lo primero y fundamental es la práctica consciente de la atención plena, el mindfulness. No es nada místico, de verdad. No se trata de levitar ni de alcanzar estados de iluminación profunda de la noche a la mañana. Se trata, en su esencia más pura, de traer nuestra atención al momento presente, aquí y ahora. Cuando me pillo divagando en el futuro, cuando mi mente empieza a proyectar escenarios hipotéticos, intento reconducir mi pensamiento, una y otra vez, con amabilidad y sin juzgarme, al aquí y ahora. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Qué veo a mi alrededor? ¿Qué escucho? Es un ejercicio que requiere paciencia, mucha paciencia, y sobre todo, mucha repetición. Es como entrenar un músculo. Pero es increíblemente liberador. Cuando eres capaz de anclarte en el presente, el peso de las preocupaciones futuras se disipa. Otra herramienta poderosa que me está ayudando muchísimo es la aceptación. Aceptar que no podemos controlarlo todo. Aceptar que el futuro es incierto por naturaleza, y que esa incertidumbre no es algo que debamos temer, sino abrazar. En lugar de luchar contra esa incertidumbre, intento abrazarla, verla como una parte intrínseca de la vida. Pensar que esa incertidumbre también es la fuente de la sorpresa, de la oportunidad, de las cosas maravillosas que no podíamos haber imaginado, que se manifestarán precisamente porque no las estábamos forzando. Es como si al dejar de forzar el futuro, al soltar el control, le diera espacio para que se manifieste de formas aún más bellas y sorprendentes de lo que yo, con mi limitada visión, podría haber planificado. También he empezado a replantear mi relación con el concepto de éxito. Durante mucho tiempo, el éxito para mí significaba alcanzar una meta futura, un hito concreto. Ahora, lo estoy redefiniendo. Para mí el éxito ya no es solo alcanzar una meta futura, sino también disfrutar del proceso, aprender de los errores, de los tropiezos, y sobre todo, ser una persona íntegra y feliz en cada etapa del camino. Esto significa valorar los pequeños logros del día a día, las conversaciones significativas, los momentos de conexión humana genuina, los instantes de alegría simple. Estos momentos, amigos míos, son el verdadero tejido de una vida plena, no son meros peldaños hacia un destino incierto, son la esencia de la vida misma. Y por supuesto, un pilar fundamental ha sido rodearme de personas que también entienden y practican este enfoque. Compartir estas reflexiones, estas luchas internas, con amigos cercanos, con personas que están en el mismo camino, nos ayuda a todos a sentirnos menos solos, a encontrar nuevas perspectivas y a reforzarnos mutuamente. A veces un simple comentario, una pregunta, una experiencia compartida, puede ser la chispa que encienda un cambio profundo en nosotros. Piensen en sus propias vidas. ¿Cuántos momentos preciosos, cuántas experiencias únicas, han dejado pasar por estar preocupados por algo que aún no ha sucedido? ¿Cuántas oportunidades se han perdido por miedo a salir de la zona de confort planificada, por temor a lo desconocido? La vida, amigos míos, la verdadera vida, se vive en el presente. El futuro es solo una construcción mental, una proyección de nuestra mente. Lo único real, lo único que podemos experimentar de manera tangible, es este instante. Sé que para muchos esto será un desafío. Nuestro cerebro está programado para anticipar, para planificar, para prever. Es un mecanismo de supervivencia, en parte, que nos ha ayudado a evolucionar. Pero también es un mecanismo que, llevado al extremo, puede robarnos la vida,
puede convertirnos en prisioneros de nuestras propias proyecciones. La clave no es dejar de planificar por completo, eso sería irresponsable e incluso contraproducente. La clave está en encontrar un equilibrio. Tener una visión, unas metas, sí, eso es importante. Pero sin que esas visiones nos impidan ver lo que tenemos delante de nuestros ojos, sin que nos cieguen a la belleza y a las oportunidades del presente. Imaginen la ligereza que se siente cuando uno deja de cargar con el peso del futuro. Es como si se te quitara un gran lastre de los hombros. La creatividad fluye mejor, la energía se renueva, y la capacidad de respuesta ante los imprevistos aumenta exponencialmente. Cuando no estás tan preocupado por lo que debe pasar, por cómo deberían ser las cosas, te vuelves más flexible, más abierto a las oportunidades que surgen, incluso aquellas que no estaban en tu radar, aquellas que la vida te presenta de forma inesperada. Quiero animarles a que, si se sienten identificados con esta necesidad de reconectar con el presente, empiecen a hacer pequeños cambios. No tienen que revolucionar sus vidas de la noche a la mañana. Empiecen con algo tan sencillo como 1 minuto al día de atención plena. Durante ese minuto enfóquense en su respiración, en las sensaciones de su cuerpo, en los sonidos a su alrededor. Cuando se den cuenta de que su mente se ha ido al futuro, simplemente tráiganla de vuelta, amablemente sin juzgarse. Repitan este ejercicio varias veces al día. También les invito a reflexionar sobre qué es lo que realmente les preocupa del futuro. A veces, al ponerle nombre a esos miedos, al examinarlos con una luz más objetiva, pierden gran parte de su poder. Y si es algo que podemos abordar desde el presente con acciones concretas, pues lo abordamos. Pero si es algo que escapa a nuestro control, entonces la aceptación se convierte en nuestra mejor aliada, en nuestra mayor fuente de paz. Este es un viaje, amigos. Un viaje de autodescubrimiento, de reeducación personal, de aprendizaje constante. Y me siento muy afortunado, muy agradecido, de poder compartir este momento con ustedes, de saber que quizás mis propias luchas, mis propias inquietudes, pueden resonar en ustedes y ayudarles a reflexionar sobre sus propias vidas. En resumen, lo que he querido transmitir hoy es la importancia vital de vivir el presente. La confesión de Can Yaman, o más bien, mi deseo confesado, es dejar de ser rehén de un futuro incierto y empezar a disfrutar plenamente de la riqueza y la abundancia del aquí y el ahora. Hemos hablado de las razones por las que caemos en esta trampa de la anticipación constante, el miedo, la presión social, la cultura del éxito desmedido. Y hemos explorado algunas herramientas concretas, algunas estrategias prácticas para empezar a liberarnos, la atención plena, la aceptación, la redefinición del éxito y la importancia fundamental de la comunidad, de compartir nuestras experiencias. Ha sido un placer absoluto compartir estas reflexiones con cada uno de ustedes. De verdad, me nutre enormemente esta conexión, esta interacción. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan. ¿Se sienten identificados con esta necesidad de dejar de pensar en el futuro de una manera que nos paraliza? ¿Tienen ustedes alguna estrategia, algún consejo, que les funcione para anclarse en el presente y disfrutar de cada instante? Déjenmelo saber en los comentarios, me fascina leer sus experiencias, sus puntos de vista, sus reflexiones. Sus aportaciones son un regalo para todos nosotros. Y si este vídeo les ha tocado de alguna manera, si les ha inspirado a reflexionar, o simplemente les ha parecido interesante, por favor, regálenme un me gusta. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que les podría ser útil, con esos amigos o familiares que quizás estén lidiando con lo mismo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas charlas, de nuestras próximas reflexiones. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su energía, por su confianza. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y a vivir el presente.